No quedan espacios para señalar que estamos viviendo un momento muy especial y por lo mismo, para poder aquietar dudas, para poder responder sus preguntas acerca de estas materias, la inflación, los movimientos, todo eso lo vamos a conversar con nuestro economista especializado. Bienvenido, don Alejandro Ursúa, una vez más. Gracias por estar con nosotros. Hola Ángeles, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a tratar de ir ahí aterrizando un poco los diferentes conceptos que se ven ahí medio abrumadores. Él es tenista, así que puede reaccionar bien a preguntas rápidas y cortes certeros. Sobrevivimos a los set de preguntas de los retiros también en el matinal, así que vamos, yo creo que estamos preparados. Vamos, bien. Alejandro, hace poquito estuvimos acá hablando del gas, que está complejo el tema. ¿Bajará el gas? A ver, hay que recordar que un porcentaje muy importante del combustible que se ocupa en Chile son hidrocarburos que vienen efectivamente de, lamentablemente, el petróleo, y el petróleo ha tenido una escalada muy fuerte, ya estamos sobre los $80 el barril, así que lamentablemente si esto yo tengo un barril de petróleo a $80, ¿no es cierto?, más un dólar que estoy hoy día sobre los 815 pesos, lamentablemente es una mala mezcla y sigue las malas noticias con referente a los combustibles, tanto en el gas también como la benzina. Epa. A ver, los alimentos en general, entiendo que ya el IPC aumentaron 184 de estos. Sí, hay que recordar, y bajo la palta, lo que pasa es que esto es el dinamismo. Yo creo un poquitito, vamos a contextualizar un poco el tema. A ver, en general, el IPC se mide a través de una encuesta de los presupuestos familiares. Esto se hace cada 10 años y le vamos preguntando a la gente qué es lo que consume durante todo el mes, lo que hablábamos recién, ¿no es cierto? Arriendo, movilización, telefonía, alimentación, etcétera. Y es muy dinámico. Por ejemplo, hoy día deberían entrar estos sistemas de televisión streaming y a lo mejor van a salir los pendrive, que antes se ocupaban muchísimo y estábamos jugando ¿no es cierto?, el tema de la nube para los datos. Esos procesos se hace a través de una encuesta familiar. Entonces muchas veces la gente decía, oye, pero hoy día con la pandemia yo veo que cosas suben y otras no suben. Claro, porque se nos anduvo desestabilizando un poco esta encuesta y había dejado de ser súper representativa. Antes decía, yo ocupo, no sé, un 12% yo lo ocupo para hoteles, un 8% en restaurantes, ya más o menos. Eso era como calculamos este polinomio, que son diferentes, son 12 canastas distintas que mide el IPC, y lamentablemente en este escenario se había generado este desequilibrio. Y obviamente la gente muchas veces donde más nos duele, o a lo mejor donde de alguna manera yo creo que llevamos mejor más afinada la puntería, es los alimentos. Y obviamente los alimentos han tenido un incremento bastante fuerte y es donde, ¿no es cierto?, lo podemos nosotros ver reflejado día a día. La carne ha subido con mucha fuerza, los frutos y verduras han subido con mucha fuerza y, ¿no es cierto?, lamentablemente nos damos cuenta que el IPC de los alimentos y de alguna manera lo que le pega a la población más vulnerable también ha sido a lo mejor inclusive mucho más de este 5 que estamos hablando. Pero la carne subió, yo pensé que por el 18, o es que subió y va a seguir subiendo. ¿Puede bajar ahora, no? La carne también. Yo diría que aproximadamente un 80% de los productos carnes que se consumen en Chile son de origen extranjero. Vale decir, viene indexado el tipo de cambio. Y hoy día tenemos un dólar que en este minuto, ayer estuvo en los 830. Hoy día está... Hoy día lo miré antes de entrar al aire, estamos en los 816, el observado. Entonces, obviamente, estamos comprando carne solamente por efecto cambiario, ya tenemos un incremento y, ¿no es cierto?, habíamos tenido restricciones, ¿no es cierto?, de importación de productos carnes desde Argentina, entonces disminuía la oferta y también los precios subían. Lamentablemente, hoy día no hay ¿no es cierto?, un buen panorama con respecto a las carnes, salvo que se empiezan a entrar todas otras barreras y obviamente se empieza a incrementar la oferta. Al incrementarse la oferta, los precios deberían tender a bajar. Muchas personas se preguntan si este tipo de variaciones tienen que ver con los movimientos internos, ¿no?, con todas las situaciones que hemos enfrentado en los últimos meses, retiros, IFE, los 10%, ¿no? Pero también entiendo hay contextos internacionales que suman a estas alzas, ¿o no? Sin lugar a dudas. O sea, hoy día en general hay un desequilibrio con respecto a la oferta. Nosotros nos damos cuenta que en muchos países del mundo, por ejemplo en Gran Bretaña, en Reino Unido, estaban hablando inclusive de cadenas de desabastecimiento, que la gente había ido con mucha fuerza ¿no es cierto?, a buscar alimentos en los supermercados y nosotros veíamos desabastecimiento porque había un fenómeno también bastante generalizado con el incremento, ¿no es cierto?, de la oferta. Los containers no habían estado llegando desde China o las diferentes partes del mundo de una forma regular. Hoy día tenemos un quiebre, por ejemplo, de muchos electrodomésticos, ¿no es cierto?, de electrodomésticos, de automóviles, ¿no es cierto?, y esas materias obviamente a la larga, al haber menos oferta, tiende a subir el precio y ese precio de alguna manera, cuando la gente además como contramano nos pillamos que en Chile estábamos con estímulos de dinero en efectivo que no los consideramos como son los aportes, ¿no es cierto?, que está haciendo el Estado, como son los retiros de los dineros, obviamente ese escenario cambia y, ¿no es cierto?, de alguna manera yo como consumidor, entre comillas, le pierdo un poco la sensibilidad al precio. ¿Qué significa eso? Que a lo mejor cuando las cosas están malas y no tengo ningún tipo de ayuda, no tengo ningún porcentaje de retiro al cual echarle mano, a lo mejor voy a estar mucho más restringido, voy a negociar, voy a pelear, pero cuando tengo liquidez,
de alguna manera, ¿no es cierto?, estoy dispuesto a gastar más. De hecho, si nosotros, por eso nos gusta tanto el concepto económico, este concepto del ceteris paribus, manteniendo todas las variables constantes, obviamente, ¿no es cierto?, y analizamos un punto en particular. Pero en este caso se nos dio una tormenta perfecta, y por eso hablaban también del riesgo en cuarto retiro, porque va a seguir agudizando ¿no es cierto?, este desequilibrio macroeconómico, en donde tenemos que la oferta de los productos, insisto, electrodomésticos, automóviles, productos cárneos, han habido menos, y al haber menos, el peso tiende a subir, y si a eso nosotros sumamos, ¿no es cierto?, un incremento del tipo de cambio, tenemos malas noticias para los chilenos. Oye, pero algo que necesitamos es la benzina, y las últimas 6 semanas ha subido un alza impresionante. Esta semana va a seguir subiendo. No solamente esta semana, sino que las próximas semanas. Hay que, también nuevamente, hay que recordar que nosotros nos guiamos por el valor del barril de crudo, ¿no es cierto?, el WTI, que es el del Golfo de México, y el cual, ¿no es cierto?, antes, por ejemplo, nos fijamos años anteriores, es que hubo un huracán, y al haber huracán, menos producción, subía el precio, ¿no es cierto? Pero en este caso tenemos un dólar, ¿no es cierto?, sobre los 810 pesos ya posicionado hace un par de semanas, y, ¿no es cierto?, y por otro lado tenemos un barril de crudo que está sobre los 80. Entonces lo que dice esto, y va con un cierto delay, va con un ¿no es cierto?, con una diferencia en la última semana, y deberíamos esperar unas 3 o 4 semanas de retraso todavía que esto empiece a llegar también a no ser que nuevamente el gobierno haga un esfuerzo por recalcular, ¿no es cierto?, el impuesto específico y estas cosas, pero manteniendo todas las variables constantes, como decimos nosotros, deberías también tener más noticias para las próximas semanas. Bueno, el señor Marcel del Banco Central dijo que ellos ya no podían hacer mucho más para regular esto lo señaló ayer en la Cámara de Diputados. Pensemos que el Banco Central estima que el IPC podría subir más o menos en promedio durante este año 5,8. La pregunta, a propósito de esas alzas sostenidas, ¿a la gente le convendrá comprar sus regalos de Pascua ahora? Es una buena pregunta, Sergio. En general, yo siempre, cuando esta comunidad que tenemos, toda la gente trabaja en el mundo de la economía con bastante frecuencia, viene el 18, ¿qué hace para el 18? Viene Navidad, ¿qué hace para Navidad? La primera recomendación para las fiestas de Navidad, de fin de año, primero que nada, asignar un presupuesto. Yo dispongo de X cantidad de dinero, y en base a este dinero, ¿a cuántas personas le voy a hacer un regalo? Pero ese dinero que tú podrías calcular hoy día en octubre, tal vez en diciembre te alcance para menos regalos. Por eso, a ver, siempre, muy buena, obviamente, Sergio, y una muy buena recomendación siempre es que tenemos que ser conscientes, ¿no es cierto?, que la planificación es el mejor amigo de la economía. Porque si yo estoy el día 22 o 23 de diciembre comprando un regalo, prácticamente pregunto si tiene ticket de cambio. Y si lo puedo meter entre un papel de regalo, estoy listo. Entonces, la primera recomendación, efectivamente, es tratar de asignar un presupuesto. Hoy día, por ejemplo, la gente que tiene acceso al crédito, a lo mejor comprar con tarjetas de crédito en 3 cuotas peso contado, por ejemplo. Y después vamos a hablar también un pequeño punto con respecto a los créditos y cómo ocupar en forma inteligente los créditos, porque si uno los ocupa de una buena manera también pueden ser un buen aliado. Por ejemplo, en este caso en la Navidad, comprar con tiempo, hacer un listado, asignarle un presupuesto a cada uno de los seres queridos, pensar lo que yo le voy a comprar, ¿no es cierto?, y de contravuelta yo voy y pago con tarjetas de crédito, por ejemplo, en 3 cuotas peso contado, estoy congelando los precios hoy día. Y la recomendación con respecto al uso de las líneas de crédito y las tarjetas de crédito, tratemos siempre de evitar el pago mínimo, porque son intereses rotativos. Entonces, pasa gente y dice, oye, yo debía 300, llevo 3 meses pagando o 4 meses pagando el mínimo, y resulta que debo 315. Por supuesto, porque solamente pagamos el mínimo y estamos solamente pagando intereses, y muchas veces no la totalidad de los intereses. Entonces, la deuda inclusive no solamente disminuye, sino que aumenta. Entonces, mi recomendación ahí es que la gente, por favor, ahora que tiene un poco, que a lo mejor que pudo disponer un poco más de dinero, el tratar de ser súper conscientes que si yo soy capaz de comprar en 3 cuotas peso contado y, por ejemplo, tener pactado en mi forma de pago con el banco, la institución financiera con la cual tengo este pago, ¿no es cierto?, que me paguen la totalidad del crédito, estoy prácticamente ocupando plata del banco, entre comillas, en estos días, y puedo mantener un poco más acotada la inflación con respecto a los regalos de Navidad. Bien importante. Y en los electrodomésticos, que son tan necesarios, ¿van a seguir subiendo también? Porque ya están subiendo. A ver, yo creo que con el mismo fenómeno que hablábamos con Sergio recién, Ángela, cuando nosotros vemos, ¿no es cierto?, que los productos, tengo un consumidor que de alguna manera ha ido perdiendo un poco la sensibilidad al precio, no regateo tanto, voy y compro. Entonces, si yo me pillo, por ejemplo, con este producto, que a mí como importador me costó con $1.700, a lo mejor durante un tiempo lo podía aguantar, pero hoy día, subió 800. Sí, pues estamos en 840. 815, pero si la gente está mala para comprar, entre comillas, y me regatea y busca, a lo mejor lo más probable es que estos 100 pesos de diferencia, yo lo más probable es que a lo mejor
no se los voy a traspasar al consumidor. De una forma muy rápida, ¿no? Claro. Pero si la gente de alguna manera le pierde, está de alguna manera con billetera suelta, con billetera fácil, Claro. lo más probable es que paulatinamente supuesto. le traspase con mayor rapidez este tipo de cambio, que es un poco lo que nosotros veíamos. Siempre cuando están estos cambios bruscos del tipo de cambio, la pregunta es en qué minuto el importador empieza a transferir estos costos hacia el consumidor final. Y en este caso, como estamos con algunos tipos de estímulos pues. distintos, la gente está gastando también de una manera menos tradicional, por decirlo de alguna manera, y a lo mejor Como un en poco más una relajada. economía sobrecalentada. Ese es el Exactamente. término que se ha empleado en estos últimos meses. A ver, uno de los ejemplos que más desconcierta es el aumento progresivo también del costo de los autos. Uy, sí. Incluso vender un auto usado hoy en día pareciese un buen negocio. ¿Qué pasa con aquello? A ver, nuevamente, hay que recordar, ¿no es cierto?, que la economía la tuvimos parada durante 6 meses, donde prácticamente no hubo producción de automóviles, y, ¿no es cierto?, se fueron reduciendo los stocks, también la gente apostaba con el tipo de cambio, que iba a pasar con el dólar, y en base a eso dijo, perfecto, no hay stock, quiero cambiar el auto, tengo plata, me voy a comprar a lo mejor un auto usado, porque es el que tengo más fácil acceso. Hoy día, por ejemplo, esta semana llegaban 5.000 vehículos que los tenían que bajar de Puerto San Antonio. Pero ¿ah? tú comprarías un auto usado o uno nuevo hoy en día. ¿Y cómo lo comprarías? Pero que depende mucho de lo que yo busque. ¿Ah? ¿Ya? En ese caso, yo en este caso creo que hoy día hay que destinar muy bien, por ejemplo, si voy a optar por un crédito, ¿no es cierto?, tratar de que el crédito esté expresado en pesos, no en UF. Ajá. ¿No es cierto? Ah, Porque hay que bueno. recordar que la UF se va ajustando todos los días. Hoy día estamos con un UF, ¿no es cierto? Perdona, tengo un dato tremendo. Pero en eso, el contado o cuotas, por ejemplo, si alguien se va a O comprar sea, un si auto. voy a comprar un auto, idealmente en contado, ¿no es cierto? De Ya. alguna manera lo que estoy haciendo, no estoy apostando a mi futuro ingreso, Claro. ¿no es cierto?, para poder apostarlo. Generalmente, y esto es una muy buena receta, yo debería dejar un 25, un 30% de mis ingresos destinados a pagar dividendos o arriendo, ¿no es cierto? Después tengo aproximadamente un 20% que yo gasto en movilizarme, transporte público, ¿no es cierto?, movilización y comunicaciones, los teléfonos, etcétera. Y después dejo aproximadamente un 35% de mis ingresos destinados para alimentación. Dejo aproximadamente otro 10% para pagos de colegio y posteriormente me iría a quedar entre un 5 y un 8% de Claro. ahorro. Eso más o menos lo que debería ser un mes normal. Obviamente hay meses que son más costosos. Entonces, hay que, ¿no es cierto?, lo que yo debería hacer ahí, nuevamente, la planificación financiera, un muy buen amigo, es asignarle un monto de esto es lo que yo voy a ocupar, ¿no es cierto? Y decir, perfecto, si estoy pagando una cuota al auto, significa que voy a comprometer, no sé, un 15, un 20% de mis ingresos durante 36 o 38 meses. Ya. Y 48 meses, que no es un gasto, ¿no es cierto?, no es un gasto menor, y tengo que echarlo a flujo. ¿ah? Claro. Porque lo peor que podemos hacer es, no, si me va a salir un pololito nuevo, no, si me va a salir este nuevo negocio, no, y a la larga, ¿no es cierto?, lo decía, ¿no es cierto?, John Lennon, la vida nos pasa mientras tratamos de planificarla, ¿no? Entonces, obviamente ahí hay que ser bastante racional. Sí, lo decía John Lennon. Yo tengo una pregunta con el tema de los créditos hipotecarios, porque todo el mundo, viste, que te dan opiniones. Uno va a un cumpleaños, sí, te conviene, no, dale, pídelo de esta manera, la otra. Y yo no soy buena para los números, yo lo confieso acá públicamente, pero Bueno, pero que puede el que no. trabajamos harto para que... Explícame, Sí. por favor, ya los amigos que están en la casa, pero con lápiz, no lápiz papel, porque estamos modernos, pero con la pizarra. Vamos Ya. con la pizarra. ¿Qué está pasando hoy con los créditos hipotecarios? Porque están subiendo muchísimo. Yo quiero entender bien este dibujo. Yo no sé si tú eres supuesto. bueno para las matemáticas, Sergio. No, pero es en que este además tipo. hay Muy tantas enredado. personas y hoy día entiendo que a propósito de las situaciones que hemos hablado, cada vez están siendo más caras las cuotas. Exacto. Lo que pasa es que, a ver, tenemos que considerar varias cosas. Hoy día los retiros, ¿no es cierto?, le han ido quitando profundidad al mercado financiero, ¿vale? Si hoy día es más caro acceder a un crédito, porque obviamente es más riesgo. La gente, ¿no es cierto?, las instituciones financieras están viendo más riesgo. Por lo tanto, el Banco Central y la gente que trabaja en el mundo de la economía hemos sido tan majaderos que decir, los riesgos de un cuarto retiro significa que, ¿no es cierto?, y no es que solamente estamos, antes, ¿no es cierto?, cuando estábamos hablando del primer retiro, hablamos que era una mala política pública, ¿no es Sí. cierto?, que era peor que inclusive el de Santiago, pero bueno, veíamos que el Estado ya estaba un poco lento en la respuesta, pero hoy día nos damos cuenta que la gente que menos tiene, ¿no es cierto?, Por no va a supuesto. quedar cubierto con este No, cuarto no. retiro. Claro. Pero sí va a ayudar a esto, a calentar la economía un poco más, ¿no es cierto?, a que haya más dinero circulante, en donde ¿no es cierto?, el mercado financiero va a ser menos profundo y por ende el endeudarse va a ser más caro. Claro. ¿En qué? En tasas, las tasas van a ser más caras, Ya. y los años de crédito van a disminuir Tasas que están medidas en UF. en UF. Y la UF, O sea, no, un siempre- dato impresionante, eh, solo en este mes tuvo un alza de 361 pesos. la Exacto. UF. Entonces, lo que tenemos que considerar, tenemos tasa por un lado que va a subir, la tasa va a ser más alta, y no solamente acuerde que es UF, que es la unidad de fomento, más la tasa. Vale decir, a ti te prestan 2.000 UFs, Claro.
¿no es Más cierto? la tasa Te ponen una proporcional. tasa de interés, no sé, de un 4%, Ya. pero esta está en UF, vale decir, esto se reajusta, Va a ir subiendo estas 2000 día a UF, día. para que la gente nos vea, se reajustan todos los días. Van a disminuir los años con la complejidad de esto. Y otra cosa, van a bajar también el porcentaje de financiamiento. Claro. Vale decir, antes te prestaban el 90% de la casa, Sí, pues. el 80% de la casa. Si sale y esto no es que algunos tildanos que están haciendo como terrorismo económico, no, sino que simplemente va a haber menor profundidad y la gente va a estar mucho más selectivo Claro. la forma. Entonces te van a entregar, no sé, un 65% de lo que vale la casa y vas a tener que tú poner un 35% de pie. Bueno, Entonces, hay una obviamente, situación muy curiosa y disculpa que te interrumpa, va a ser pero más difícil. claro, aumenta el costo de un crédito hipotecario, pero por otro lado, la gente que no va a alcanzar a tomar un crédito también va a encontrar que los arriendos también están más caros. Exactamente. Pero por lo que yo te estoy entendiendo, no es bueno en este momento pedir un crédito hipotecario, entonces. No es lo ideal. O sea, lo que pasa es que hoy día está complejo. Claro, por Se eso. llega a salir, por ejemplo, un cuarto ardilo que lo vemos con mucha fuerza y la verdad que nosotros lo buscamos desde la racionalidad económica, la Ajá. racionalidad económica es, ojo, un cuarto ardilo para este tipo de cosas, que a lo mejor es la segunda derivada que la gente no es cierto, no conoce o no identifica en primera instancia, ¿no es cierto? Esto es súper negativo. No, Ya. sí, claramente estamos en un nudo ciego, porque claro, por un lado la exigencia popular es el del efectivo para las familias que no tienen posibilidad, pero por otro lado también la macroeconomía va generando estos cambios que hacen que finalmente la gente pueda tener más dinero en el bolsillo, pero que cuesta menos. O sea, cuesta menos. Me estoy quedando Como con que sin vale ahorro, más. me estoy quedando con menos ahorros previsionales, por eso el ahorro Sí. previsional voluntario. Yo creo que aquí también hay un tema. A la FP en sí misma no son un seguro social. Yo creo que aquí, ¿no es cierto?, la administradora de fondos de pensiones, en términos de administrar las lucas de la gente, aproximadamente la plata que tenemos, un tercio la hemos puesto nosotros como trabajadores y 2/3 han sido ¿no es cierto?, la rentabilidad que han sacado estas empresas. Claro. O sea, de cada 100 pesos que yo tengo puesta en la FP, aproximadamente 33 lo he puesto yo como trabajador y 66 pesos son de rentabilidad. Bueno, Entonces, hay que ver Esto cuál es la es el FP. nuevo proyecto Exacto, que pero- viene a sumarse exacto, a que tenemos que esto. entender esto. O sea, la FP Claro. en términos de generar rentabilidad, como pégale bien, pero no es un seguro social. A ver, Y ahí es donde le hablemos falta una del- segunda derivada, ¿no? Hablemos, Alejandro, de la gente que tiene hoy día algunos recursos. ¿En qué es preferible invertir esos recursos? ¿Pagar deuda? ¿Tomar algún crédito hipotecario? ¿Cuál sería Mira, tu señal? Siempre, Sergio, que esto lamentablemente depende mucho del perfil de riesgo de la persona. Por supuesto. Nosotros hemos visto ahora cuando el cuarto ardilo empezó a tomar fuerza, que hemos visto cómo la escalada del dólar ha ido subiendo, ¿no es cierto? De una manera muy... Hay que dar, desde octubre del 2019 a hoy día, teníamos el dólar, el cobre a menos de $3 la libra, hoy día está en 4.35 Claro. y estamos con exactamente casi 200 pesos más caro, o sea, un 25% más caro el dólar, simplemente por efectos de inestabilidad. Ojo, con esto yo no estoy diciendo que no hay que hacer el proceso constituyente, No. pero simplemente lo que hace el inversor, No, porque entendemos para que no que se no. malinterprete, ¿no? No, por Pero mucha supuesto. gente dice, ojo, con estas condiciones, el inversionista ¿qué dice? Invierto en Chile, pucha, en Chile están cambiando las cosas. Claro. Y como están cambiando las cosas, voy a esperar a ver qué pasa en ese país, con el nuevo proceso constituyente, con el nuevo gobierno que venga, para ver si efectivamente pongo mi dinero ahí. Y si no, no lo pongo. Genera incertidumbre también. Obviamente, Ahora, entonces la incertidumbre es igual que, no sé, desde una relación sentimental que uno tiene problemas de incertidumbre te afecta. cierto que te afecta. En la economía pasa lo mismo. Si ¿no es cierto? Es cierto. La Después te economía, cuento, será una talla. la economía es una ciencia social, no tenemos que olvidarlo nunca. Entonces, Es si cierto. tenemos la guata apretada, obviamente no vamos a invertir y vamos a tomar decisiones. Entonces, depende mucho, Sergio, para responder tu pregunta, del perfil de una de las Yo personas. tengo una pregunta porque me llamó hace poquito, de hecho esta semana para ofrecerme una tarjeta de crédito me llamaron. ¿Ya? Me conven. Todo esto que aprovechar si estoy con el especialista. Qué bueno acá, que imagínate. está Y si Alejandro usted para en su caso le preguntarle, ofrecen claro. una tarjeta de crédito, le comparto mi pregunta para que nos A ver, conteste. en general, yo soy amigo de tener un puro vehículo de crédito. ¿Ya? Pues si tengo 3 tarjetas, estoy pagando 3 costos de administración, Claro. 3 seguros de gravámenes, 3 seguros de cesantía. Tengo una serie de 8 elementos que van encareciendo este tema. Y lo más probable es que me termine desordenando. Tienes Mi razón. recomendación es, idealmente también, vitrinear. Hoy día los bancos, yo puedo meterme en los bancos y ver cuánto me están cobrando de interés mensual. ¿No es Claro. cierto? Y calcular, ¿no es cierto?, cuál es que me es más conveniente. Mi recomendación es siempre, idealmente, porque es muy fácil el tentarse
y tener esta plata fácil, que es muy fácil gastarla, pero por Dios que cuesta pagarla. Entonces mi recomendación, idealmente, es quedarnos con una pura tarjeta y concentrar todos los créditos. Mucha gente, frente a tu pregunta, Sergio, a lo mejor hoy día tengo compromisos financieros, viene una estrechez económica, tenemos, ¿cierto?, como decía también un doctor en economía, que es Sergio Ursúa, que también decía, hoy día tenemos la economía chilena, la economía chilena, y nosotros como consumidores estamos con esteroides. ¿Ah? Estos esteroides nos está llegando dinero que no contábamos con él. Aportes del Estado, ¿no es cierto? El 80% de la gente está teniendo alguna ayuda estatal, los retiros, pero ¿qué pasa el 2023? Claro. O el 2022. Entonces ahí la primera recomendación es que si tengo plata y tengo algunos compromisos crediticios, a lo mejor es una muy buena instancia, por ejemplo, para ordenarme. Por supuesto. A lo mejor esa brecha, voy a tener un crédito de consumo, a lo mejor hoy día, un crédito de consumo a lo mejor que ya tenía, a lo mejor repactar todo en un puro crédito. Preguntan gente que es muy propia de estos días. Si tengo dólares, los vendo. Si tengo algo de dinero, compro. Porque está subiendo como espuma. Comprar, vender. Me creerán que esa pregunta la tenemos entre 3 y 5 veces al día todo. Creo. Y es complejo. Nosotros vimos que, por ejemplo, había tenido, ¿no es cierto?, una baja sostenida al dólar durante los meses de septiembre y octubre. Sí. Y vimos que fue bajando, y porque todo el mundo decía, no, en la Cámara baja, puede ser, pero es difícil que salga el cuarto de retiro, pero en el Senado sí que no pasa. Y resulta que en el Senado, algunos senadores de oposición están en periodo de reflexión, y entonces la posibilidad que entonces lo que era súper cierto, hoy día no lo es. ¿Y qué pasa con el dólar? Es lo que pasa en el resto de las economías del mundo. El dólar se entiende como una moneda de resguardo. Cuando yo veo que hay inestabilidad, cuando yo veo que a lo mejor mi plata, por efectos inflacionarios de la plata chilena, por tipos de cambios, yo voy y la plata que tengo, me compro dólares, y con eso de alguna manera voy a capear, entre comillas, los vaivenes que pueda tener la economía chilena. Buenísimo, me voy a comprar unos dólares y bueno. Volvemos. Depende. Impresionante, ¿viste? La cantidad de consejos por si se posterga el cuarto retiro o no cabe, lo más probable es que va a tender a relajarse un poco más también el tipo de cambio. Alejandro, sin duda que tus respuestas nos dan muchísimas luces, y va a ser urgente volver a convocarte porque nos quedamos con muchas interrogantes, y también hay muchas del público. Alejandro Ursúa, ¿nos vemos la próxima semana? Cuando quieran. Felipe, muchas gracias por la invitación. Comprometido. Vengo la próxima semana.